Cordial saludo, mi nombre es José Ernesto Ruineita. El día de hoy voy a realizar la sustentación correspondiente al paso 4 de la solución práctica de computación gráfica, correspondiente en la construcción de gráficas 3D en Java, para lo cual inicialmente se descargó y se instaló la API de 3D Java y sus respectivas librerías, como más adelante vamos a mostrar la instalación de las librerías. No sin antes, para poder mostrar nuestros objetos construidos, se realizó unas imágenes para mostrarlas de fondo, para poder mostrar los objetos, y que corresponden a los siguientes. Para el primer objeto se creó esta imagen, para el segundo objeto se creó esta imagen, para el tercero se creó este, para el cuarto se creó esta imagen y para el quinto se creó esta imagen. En tal razón, comencemos la explicación. Nos dirigimos a nuestra herramienta NetBeans de Java para poder crear los objetos. En nuestro espacio de NetBeans ya tengo mi proyecto creado. Creé un proyecto denominado figuras 3D, ¿sí? Le adicioné dos carpetas. En una carpeta la denominé imágenes, que cargué las imágenes para el fondo, ¿sí? En la otra carpeta inserté los objetos como tal: el objeto bombillo, el objeto silla, el objeto lámpara, el objeto llave, el objeto nevera y el objeto de tubería. Y entonces, no sin más preámbulo, vayamos a la explicación real de la construcción de los objetos. Para la construcción de cada uno de los objetos, en total 5 objetos se construyeron para la explicación de la actividad. Entonces, construimos nuestro paquete de figuras 3D e importamos una serie de librerías para poder trabajar en la construcción de figuras 3D en Java. Entonces, inicialmente lo primero que hicimos fue definir nuestra clase bombillo, o para cada uno de los objetos que creamos le definimos nuestra clase. En este caso en particular de este objeto, la clase bombillo. Y mediante esta instrucción extends le decimos que herede todas las propiedades de la clase API. Y creamos nuestro simple universo y creamos nuestro objeto Canvas 3D, que es el que vamos posteriormente realmente a mostrar. Seguidamente, ya para la construcción como método constructor del objeto, creamos el método bombillo y lo definimos le definimos los bordes, o sea, como la parte, digámoslo así, el esquema del objeto. Construimos nuestro escenario gráfico y por medio de una variable lo instanciamos, por medio de la variable gc lo instanciamos, que sería de Graphic Configuration. Luego instanciamos para instanciar, para poder llamar más adelante el objeto Canvas 3D y mostrarlo en lienzos, lo instanciamos. ¿Sí? Luego definimos el punto inicial del objeto, o sea, dónde vamos, en qué punto del espacio, digámoslo que en los ejes, en medio de los ejes X, Y, Z, o sea, lo alto, lo ancho y lo profundo del objeto,
dónde lo vamos a construir. Entonces, instanciamos este método simple universo y le llamamos al lienzo, que es donde lo vamos a graficar, digámoslo así, y creamos nuestra escena. Creamos una escena y seguidamente llamamos al método, creamos más bien el método crear escenario gráfico, que es donde allí podemos compilar los objetos, es decir, podemos compilar cada uno de los elementos que componen el objeto, como ejemplo color, la luz, la textura, el tamaño, y seguidamente llamamos o colocamos más bien la imagen de fondo. Instanciamos la clase para poderla crear y mostrar, y cargamos la imagen correspondiente, la imagen sobre el fondo correspondiente. Construimos el método modelar objeto mediante la clase objeto raíz, la clase grupo y la clase transformación 3D. Es que cada uno de ellos va a definir la posición del objeto, la transformación que va a realizar, ya sea como traslación o de rotación. Le asignamos una escala a ese objeto, al objeto construido, le asignamos una escala por la clase transformación 3D, ¿sí? Luego le asignamos la animación, o rotación, en el caso que la animación corresponda a una rotación, aunque esta animación puede corresponder tanto a una rotación como a una traslación, en el mismo, digámoslo así, que le podemos decir que haga tanto una rotación como una traslación, y le asignamos los valores de la transformación, llamando y asignando el objeto. Seguidamente le definimos nuestra clase alfa, que es la que nos permite dar el tiempo que va a durar el recorrido del objeto o la transformación que se va a dar al objeto. La clase alfa nos va a permitir realizar o darle este tiempo, este valor de tiempo al objeto. Seguidamente le realizamos o le asignamos los valores de transformación que va a realizar el objeto en el espacio que vamos en el espacio, o en el, digámoslo más exactamente, en el canvas que se creó. Le asignamos los valores, le asignamos lo que corresponde al valor de alfa, que es el tiempo, el valor del producto, que es la construcción del objeto como tal, y le decimos que sobre qué eje va a realizar la transformación, y por último adicionamos ese objeto a la escena. Adicionamos la escena y hacemos la compilación, y asignamos también esa compilación que realizamos del objeto. Creamos el método cargar objeto, o sea, creamos el objeto que ya creamos mediante la clase objeto raíz, grupo y la clase carga, lo asignamos. Entonces instanciamos la escena para poder llamarlo, y por medio de un precast lo hacemos que evitar que cuando llamemos el objeto se produzca una excepción o se cometa un error de llamado de la URL del objeto cuando lo llamemos para mostrarlo. Y por último le asignamos el método iluminar con la clase dirección light. Con la clase luz le asignamos un color y le asignamos un vector.
este vector es la dirección que va a tener el color de luz aplicado en un punto donde, digámoslo, ese punto va a direccionar el vector donde se le va a aplicar la luz al objeto. Y por último, tenemos nuestra clase main, que es la que nos permite, digamos, lo que ejecutar la clase de la clase MyFrame, que nos permite ejecutar el API. Y no me resta sino mostrar la ejecución del objeto. Como podemos ver, el objeto hace una traslación y a su vez hace una rotación, y con un punto o un foco, un vector que tenemos más o menos en este punto, apuntando hacia esta dirección con un foco de luz. De tal forma que para los demás objetos reutilizamos este código y cada uno de los objetos creados se construyó con el mismo código, en tal razón que lo único que cambiamos es que para este caso realizamos una transformación de rotación y traslación a su vez, y para el segundo objeto, que es la silla, lo cambiamos, que fue un giro con centro en el eje Y en sentido contrario a las manecillas del reloj, y con un foco de luz más o menos en este punto, apuntando en esta dirección. Para el caso de este objeto creado, creamos el objeto nevera y él gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero parado sobre prácticamente el centro, tanto del eje X, del eje Y y del eje Z, y gira solamente. Él no hace movimiento sino de giro. Para el siguiente objeto lo construimos igualmente con el mismo código, solamente cambiamos tanto la posición del objeto como el eje de rotación, el sentido es el mismo, de sentido contrario a las manecillas del reloj, y como lo podemos observar, está girando con el centro en el vértice del eje X con el eje Y, pero sobre el giro se hace sobre el eje Z, o sea, es decir, sobre el eje de profundidad. Y por último, el último objeto se construyó con el mismo código, utilizamos el mismo código, y de igual forma le cambiamos el punto, la transformación que realiza, y el vector, la dirección del vector de luz. Como lo podemos ver acá. Entonces hace un movimiento de rotación y a su vez hace un movimiento de traslación del objeto en sí, pero con, digámoslo, con origen en el centro de tal cual. Y
En tal sentido, es como se realizó la toma de cada una de las imágenes con respecto a cada una de la función de los objetos. No siendo más, muchas gracias.